Esta propuesta de intervención pedagógica nace de la asignatura de gestión de proyectos del octavo semestre, cuyo nombre en el macroproyecto es Textos iconoverbales, propuesta de intervención pedagógica centrada en el mejoramiento de la actividad lingüística para estudiantes de básica primaria y básica secundaria. En este momento damos inicio a la presentación del microproyecto realizado por nuestro equipo, que es la publicidad y la propaganda, un acercamiento a la realidad de los estudiantes. La competencia semiológica ha sido poco abordada dentro del contexto educativo, ya que esta consiste en aprender desde el contexto, interpretándolo y produciendo nuevos conocimientos a partir de él. Además, se ha notado que el trabajo dentro del aula de clase es a partir de los contenidos y esto genera un desinterés en los estudiantes por su proceso de formación, lo cual hace que haya una desconexión de la realidad y de la que hacen parte. Por tal motivo, se ha elegido la publicidad y la propaganda como una estrategia de acercamiento a los estudiantes y a sus realidades. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante que ellos puedan construir y elevar sus niveles en la argumentación y el pensamiento crítico. Los objetivos planteados en este microproyecto tenemos: objetivo general, fortalecer la producción del discurso argumentativo y semiológico en los estudiantes de básica primaria y básica secundaria de la Escuela Empresarial de Educación y del Centro Educativo Rural El 2 a través del análisis y construcción de propaganda. Como objetivos específicos tenemos: identificar el nivel de competencia argumentativa y semiológica en los estudiantes de la Escuela Empresarial de Educación y del Centro Educativo Rural El 2 por medio de una prueba de caracterización con la finalidad de llevar a cabo el proceso de intervención para el fortalecimiento y la producción del discurso a través de unidades didácticas como estrategia pedagógica. Como segundo objetivo específico tenemos implementar las estrategias pedagógicas y didácticas para la producción y comprensión de textos publicitarios para el mejoramiento de la competencia semiológica y argumentativa en los estudiantes de la Escuela Empresarial de Educación y del Centro Educativo Rural El 2. Y como tercer objetivo específico tenemos conocer el impacto que generan los textos publicitarios en el fortalecimiento de la competencia argumentativa a través de la sistematización de la experiencia pedagógica. A continuación voy a presentar el marco teórico donde se abordan conceptos como publicidad y propaganda, competencia semiológica, argumentación e iconoverbales. Publicidad y propaganda. La publicidad vende algo y la propaganda busca generar conciencia a quien recibe el mensaje. La argumentación pretende en defender determinada opinión mediante el razonamiento, es decir, que demuestre el valor o verdad de su opinión. Competencia semiológica es la capacidad que se tiene de interpretar signos y símbolos que circulan en el contexto. Textos iconoverbales son representaciones que utilizan imagen y texto para transmitir un mensaje. Por último, tuvimos en cuenta los referentes de calidad, los derechos básicos de aprendizaje, los lineamientos de calidad, los estándares básicos de competencia y las matrices de referencia. Con el propósito de darle un orden coherente a nuestra propuesta, hemos realizado el diseño metodológico. Este consiste en el conjunto de estrategias y acciones organizadas para cumplir con un objetivo. Por tal razón realizamos unidades didácticas, ya que estas nos ayudan a planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje, aportándole consistencia y significatividad. Además, implementa el trabajo colaborativo para desarrollar habilidades tanto grupales e individuales. Teniendo en cuenta lo anterior, nuestro diseño metodológico posee 3 fases. La primera, denominada fase de caracterización. En esta fase se llevan a cabo actividades para caracterizar la población por medio de una prueba diagnóstica en donde se evalúan aprendizajes tanto en la competencia semántica, sintáctica, pragmática, el nivel de argumentación y la apropiación del contexto de los estudiantes. Y por último, se hace un análisis e interpretación de los resultados. Para iniciar con esta fase se tienen en cuenta los resultados de la fase anterior y se procede con el diseño de las unidades didácticas a partir de los referentes de calidad. Las actividades que se ejecutaron abarcan la conceptualización de la publicidad y propaganda y los usos de diferentes medios de comunicación en donde ésta se emplea. Además, se hace un estudio detallado de campañas publicitarias relacionadas al contexto de los estudiantes para propiciar espacios de discusión en el aula que permitan fortalecer la competencia argumentativa y semiológica de los estudiantes. También se diseña una serie de anuncios publicitarios.
Por último, se procede con la fase número 3, denominada sistematización e impacto de las estrategias. En esta fase se analizan los resultados de la intervención pedagógica y se construye un artículo académico con el fin de socializar los hallazgos y la viabilidad de nuestra propuesta. En cuanto a la primera fase, se puede decir que los resultados obtenidos, guiados por la matriz de referencia del Ministerio de Educación Nacional, se trabajaba bajo 3 componentes: el pragmático, el semántico y el sintáctico. En cuanto al pragmático, podemos decir que los estudiantes en su mayoría expresan ideas, argumentan e interpretan. En cuanto al componente semántico, en su mayoría los estudiantes saben argumentar. Sin embargo, a la hora de compartir una idea o expresar una opinión, se quedan cortos. En cuanto al componente sintáctico, se puede afirmar que los estudiantes no saben diferenciar entre cohesión y coherencia. Por lo tanto, decidimos trabajar sobre la publicidad y la propaganda en el componente sintáctico. Así fortalecemos la argumentación de los estudiantes. En relación a las demás fases, decidimos trabajar la argumentación para que los estudiantes se apropien de sus propias problemáticas vivenciadas en sus contextos. Estas problemáticas son la prostitución, drogadicción, alcoholismo y medio ambiente. Lo que queríamos es que los estudiantes sean los protagonistas de dichas problemáticas y a la hora de emitir un juicio, una opinión o una reflexión, lo vivan desde sus contextos y lo trasladen hasta las aulas. Por último, podemos afirmar que las unidades didácticas se trabajaron por competencias y no por contenidos como se hace habitualmente. Esto sirvió para que los estudiantes aprendieran de sus enseñanzas y aprendizajes de los propios contextos. En este proceso hemos aprendido. Por medio de esta propuesta de intervención pedagógica, hemos aprendido a diseñar estrategias que se acerquen a la realidad de los estudiantes. Con esta práctica tuvimos la oportunidad de trabajar con población en proceso de restitución de derechos. Además, consideramos que la enseñanza y aprendizaje no se debe limitar a los contenidos. En nuestro proceso aprendimos a sembrar utopía, a dar vuelo con altura, a resignificar la realidad de nuestros estudiantes según su contexto. Una experiencia enriquecedora para saber cómo vamos a desempeñarnos en el mundo laboral y cómo llevar adelante nuestro quehacer docente.